Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 9 de junio del 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 15 de Sivan del año 5778. La porción de esta noche se llama Beja Alotja, que significa cuando armes, y la porción es de Números 8.1 a Números 12.16. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar. Bienvenida, Stephanie Verde. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida, Stephanie. Vamos el día de hoy a ver una porción muy importante dentro de la Escritura. De hecho, solamente nos vamos a concentrar en ese capítulo y en esos versículos, porque prácticamente todo el programa vamos a ver esta porción. Entonces, vamos a leer de Números 10, del versículo 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El tema de esta noche que vamos a tomar de esta porción es los 7 pilares o columnas de sabiduría. No vamos a ver todas, simplemente esta porción nos dice cuál es uno de los pilares, pero es muy importante porque es la parte central del mensaje de la Escritura, en el cual descansa nuestra fe para vida eterna. Entonces nos vamos a concentrar en el versículo 35 y 36 de la porción que leímos. Y vamos a empezar en el libro de Proverbios. En esta porción, precisamente, la Escritura habla de estos 7 pilares o columnas de sabiduría. Vamos a ver en unos momentos cómo este pilar de sabiduría en el cual nos vamos a concentrar esta noche está descrito en toda la Escritura, comenzando en el Antiguo Testamento, en la porción que leímos, y después en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Proverbios 9, 1 y 10. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, Stephanie, ¿qué es lo que nos dice aquí la Escritura? ¿Qué es lo que podemos leer en sí en el texto, lo que nos dice estos 2 versículos? Qué interesante es, ¿verdad? Normalmente cuando escuchamos la palabra temor, humanamente pensamos que es miedo, ¿no? Pensamos que es algo malo. Pero aquí la Escritura nos da la definición de lo que para Dios realmente es temerle a Él. O sea, si tú temes a Jehová, aquí dice el principio de la sabiduría, el principio es el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová dice que es el conocimiento del Santísimo, que aparte nos añade inteligencia. Y eso es muy importante, el conocimiento
de lo que Él ha establecido, ¿verdad? Es la forma también como lo conocemos a Él. No conocemos a Dios físicamente, pero lo conocemos a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Así es. Es algo muy importante. Y el versículo 1 en especial, porque comenzamos precisamente con esa declaración que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si queremos ser sabios, tenemos que aprender a honrar y alabar a Jehová. Pero dice que prácticamente esa sabiduría está basada en ¿cuántas columnas? En 7. En 7 columnas. Entonces, la casa que edificó la sabiduría, o el único Dios que todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, la sustentó en 7 columnas. Y es algo importante. Entonces, no vamos a ver todos, obviamente, por falta de tiempo, pero hay 7 pilares o 7 columnas que sustentan la sabiduría o lo que es el temor de Dios. Entonces, uno de ellos es en la porción que leíste, Stephanie, que habla de una porción muy importante y es lo que vamos a explicar en un momento. Entonces, vamos a Mateo 5, 17 y 18. Aquí Jesús nos va a decir algo muy importante que está íntimamente conectado con estos versículos que acabamos de leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vean algo muy interesante. Jesús dice que ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es la letra Yod, ni ninguna de las marcas que Jehová ordenó a Moisés poner en la Torá para nuestra instrucción, ninguna de ellas pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces sabemos que la mayoría de las profecías ya se cumplieron, pero todavía hay muchas partes en el Antiguo Testamento que no se han cumplido. La promesa de Jesús es que todo se va a cumplir a su tiempo. Entonces podemos deducir 2 cosas: que la Torá sigue en vigencia y que toda la sabiduría de Dios o todo el concilio de la Escritura va a llegar a su cumplimiento algún día. Y esto nos da seguridad de que la palabra de Dios es cierta. Entonces, todas estas cosas, todo lo que está o todo lo que puso Dios en la Escritura, toda su sabiduría está reflejada en la Torá. Entonces, una de esas tildes o marcas especiales en la Escritura es precisamente el pasaje que leíste al principio, Stephanie. Entonces, este pasaje originalmente en los pergaminos tiene una marca especial que no vemos en las traducciones. Está separado por 2 letras nun, que para el hebreo en español corresponde a la letra N, pero la letra nun en este caso está al principio y al final, como si fueran 2 paréntesis, haciendo una señal especial sobre estos 2 versículos, el 35 y el 36.
Pero lo interesante de estas dos nuns, dos letras hebreas, están invertidas. No están en su posición original. Entonces, lo que representa esto es a lo que se llama en el judaísmo como la instrucción de las nuns invertidas o las dos resurrecciones. La letra nun en hebreo significa movimiento de vida, pero como están invertidas, realmente lo que representan es la vida después de la muerte. Y esto es algo muy importante porque en toda la Escritura vemos pasajes consistentes donde nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, enseñaba sobre esto y también sus discípulos. Entonces, toda esta porción vamos a concentrarnos sobre la resurrección. Es un tema muy importante. Es prácticamente la única esperanza que tenemos de vida eterna después de morir. Y es una promesa que Dios estableció en la Escritura desde este capítulo en Números y que vamos a ver a continuación cómo en el Nuevo Testamento Jesús explica junto con Pablo y los demás discípulos acerca de este tema tan importante. Entonces vamos a leer Mateo 22, del 23 al 32. Mateo 22, del 23 al 32. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta que el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok, entonces esta porción nos habla de que Jesús estaba enseñando acerca de la resurrección. Los saduceos en realidad no creían en esta enseñanza, que era una de las cosas que los diferenciaban de los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Y con esta pregunta estaban prácticamente poniendo en entredicho a Jesús para ver si él apoyaba esta idea acerca de la resurrección. Y prácticamente del versículo 29 en adelante Jesús les contesta que sí va a haber resurrección. Pero lo que nos interesa es el final del versículo 31. Donde Jesús les dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, el tema de la resurrección es algo muy importante. Realmente, ¿por qué entró la muerte al mundo, Stephanie? Por la transgresión. Por el pecado, la transgresión, exactamente. Realmente Dios había creado a Adán y Eva perfectos y eternos en el jardín del Edén,
pero a causa de su pecado fueron expulsados de la presencia de Dios. Y en ese mismo capítulo leemos que la consecuencia de esa desobediencia fue precisamente la muerte. Entonces, en toda la Escritura hay muchos pasajes que nos hablan de que nosotros los seres humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza, a causa del pecado, ahora tenemos que morir. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la muerte, Stephanie? ¿De la muerte? ¿O Sí. de la resurrección? No, de la muerte. De la muerte. Sí. ¿Qué es la muerte? ¿Qué representa la muerte? Bueno, la muerte en sí en la definición es la separación, dice, la separación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, ¿no? En el caso del tema de la muerte, que es consecuencia de la transgresión de nuestros pecados, como decía el pastor, todos morimos naturalmente, pero como él dice, fuimos creados en realidad desde el principio para ser eternos, con un cuerpo eterno también, como fue creado Adán y Eva. De hecho, creo que a ellos no se les contó sus días hasta que salieron del huerto, porque ellos estaban diseñados para ser eternos. Y cuando entra la muerte provoca esa separación de su cuerpo. Pero esa separación nos indica que Dios no desea que estemos separados ni de nuestro cuerpo ni de nuestro espíritu. Y eso es un tema muy importante para nosotros, porque hoy en día la gente, mis hermanos, está muy enfocado a lo que es todo lo que es místico o espiritismo, que se relaciona en este concepto de la muerte. Y el no entender este concepto de la muerte ocasiona ese tipo de doctrinas o ese tipo de enseñanzas totalmente erradas, porque no entienden lo que es la muerte, pero tampoco entienden lo que es la resurrección. Es un tema muy, muy importante entender lo que significa la muerte y también obviamente lo que nos está diciendo la Escritura, que la muerte es algo muy importante para el hombre, porque puede morir eternamente o puede vivir eternamente, ¿no? Que es lo que nos enseña la Escritura. Sí, básicamente la promesa de Jesús es que a pesar de morir, si nosotros estamos reconciliados con el Padre, entonces no va a haber una muerte definitiva. Esa separación no se va a prolongar por la eternidad, sino que hay esperanza de resurrección para vida eterna. Y creo que esta era la parte que estaban viviendo los saduceos, porque todos los hombres tenemos miedo a una sola cosa en esta vida, independientemente de nuestros miedos naturales. Todos le tenemos miedo a morir, todos en algún momento pensamos qué va a pasar el día que llegue mi muerte. Todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que Dios, tratando de infundarnos bien el camino, habla precisamente de este tema, o sea, la resurrección es la esperanza de ese tema, para que podamos entender y no temamos, porque la gente que sigue, en mi opinión, yo he conocido gente que sigue esta doctrina de la Santa Muerte, que ustedes seguramente ya la habrán escuchado. Todos tienen miedo a una sola cosa, a morir, y creyendo que estando en la muerte ya no la van a sufrir. Pero lo que no entendemos que es el proceso de la transgresión del hombre. No es una doctrina, no es un algo, sino, como dice, la separación de nuestro cuerpo. Ahora tenemos que buscar cómo unirlo, ¿no? Que es del tema que habla de la resurrección. Claro, y aquí lo importante es que Dios no quiere que estemos eternamente separados de Él. Entonces va a haber dos caminos. Al final, en la eternidad, va a haber quienes van a recibir la vida eterna y van a reconciliarse con Dios y estar en su presencia. Pero finalmente los que sigan rechazando esta invitación que hace nuestro Dios, pues van a experimentar la separación definitiva del Creador. Y fíjense que nosotros, bueno, en ese aspecto yo he escuchado que la resurrección es un tema muy poco predicado en la iglesia. Como que decimos, bueno, pues si ya somos creyentes, ya lo tenemos ganado, entonces pues no va a pasar. Pero entender la resurrección es algo muy importante, porque eso nos va a afianzar en la doctrina de Cristo, en la doctrina de nuestro Dios, en sus fundamentos, porque entenderlo nos va a dar esperanza, como dice, porque la palabra expresa, de hecho a Pablo expresó que sin resurrección no hay esperanza.
precisamente todas las doctrinas del mundo, si nos damos una vueltecita y hacemos un recorrido, todas las doctrinas del mundo pueden hablar de miles de cosas, pero ninguna puede hablar de una resurrección donde tu cuerpo y tu espíritu y tu alma regresen a uno solo. Todos hablan, por ejemplo, hablamos de a lo mejor el budismo, si no estoy mal, todos hablan que vamos a reencarnar en algo, en un animalito, en una planta, pero ninguna doctrina está hablando de que nuestro cuerpo se va a volver a unir. Y eso es algo que debemos observar en la palabra, que por eso dice que tenemos la esperanza segura, porque Dios va a unirnos de nuevo en esta separación que un día tuvimos por la transgresión. Sí, realmente el concepto de resurrección es volver a la vida, no de estar cambiando de cuerpos eternamente. Sí, entonces prácticamente, porque ya no tenemos más tiempo, pero hay muchos pasajes donde Jesús hablaba de la resurrección. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, en el libro de Hechos, otro pasaje donde Pablo va a hablar acerca de esto mismo. Pablo era fariseo, entonces también creía en la resurrección. Hechos 24, del 10 al 15. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, en esta porción, Pablo, que no fue discípulo directo de Jesús, pero a causa de su conocimiento de la Escritura, él también creía en la resurrección. Y prácticamente en este pasaje, él fue capturado porque después de su encuentro personal con nuestro Mesías, él dejó el fariseísmo y empezó a predicar a Jesús como el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Entonces esto causó que todos sus amigos, todas las personas que él conocía dentro del fariseísmo, ahora lo persiguieran también a él. Entonces lo que nos dice es muy importante. Al final, en el versículo 14 y 15, dice que en la ley y en los profetas está esta enseñanza que nos trae una esperanza y habla del tema directamente, que era la resurrección de los muertos. De hecho, esa fue la razón por la cual lo arrestaron y querían pues que fuera crucificado, igual que nuestro Mesías, además de predicar que Jesús, Yeshua, era el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Mucho tiempo después de que Jesús murió y resucitó, y no sabemos si de hecho físicamente Pablo conoció a Jesús, porque la Escritura no lo asegura. Tal vez era muy pequeño cuando murió Jesús, no lo sabemos. Pero mucho tiempo después, Pablo llegó a la fe, tuvo un encuentro con nuestro Mesías y empezó a predicar sobre esto, y era la razón de que lo persiguieran. Entonces, regresando a nuestro texto original en Números 10, vamos a separar estos dos versículos. Nos vamos a concentrar primero en el versículo 35,
Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y serán dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Prácticamente, ¿qué es lo que nos dice el texto, Estefanía? Porque Moisés estaba pidiendo que se levantara Jehová, y el hecho de que Jehová se levantara, ¿qué iba a causar en sus enemigos? Iban a huir de su presencia. Iban a ser dispersados y huir de su presencia. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. Entonces, este primer versículo nos habla de la resurrección de nuestro Mesías. Jesús o Yeshua, el Hijo de Dios, teniendo las mismas cualidades eternas que Dios, vino a este mundo en un cuerpo humano y fue muerto, lo sepultaron, pero ¿qué pasó al tercer día, Stephanie? Resucitó de los muertos. Entonces, en el momento que Jesús se levanta de los muertos, ¿qué pasa con la muerte? Que es prácticamente el enemigo de Dios. Queda vencida. Queda vencida y huye de su presencia. Entonces, a través de este hecho, Jesús vence la muerte y trae la esperanza de vida eterna. Es muy importante esta porción. Y vamos a ver como Pablo más adelante, vamos a leer Hechos 26, 19 al 23. Entendía perfectamente este verso. Claro, porque él además era fariseo. Hechos 26, 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, este versículo es muy importante. Prácticamente, aquí Pablo está explicando Números 10:35. Y nos está diciendo que Jesús iba a ser, como el Mesías de Israel, el primero que iba a resucitar de los muertos. ¿Y cuál era el propósito, Estefanía? Ahí al final del versículo 23. ¿Para qué iba a suceder esto? Para anunciar luz al pueblo y a los... Entonces, el mensaje de Dios de la resurrección es muy importante. Es la esperanza para aquellos que se arrepientan y se reconcilien con Dios, de que a pesar de la muerte vamos a resucitar y no vamos a ser separados por la eternidad de nuestro Creador, si es que tomamos la palabra de Dios en serio. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con este estudio acerca de la resurrección. Estábamos en el segmento anterior leyendo Hechos 26, 19 al 23.
donde Pablo está dando testimonio público después de ser arrestado, de que Moisés y los profetas hablan en la Escritura de que el Cristo tenía que padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Entonces, esa primera resurrección prácticamente marcó ya la diferencia, y todos aquellos que murieron sin Dios antes de conocer o antes de que viniera al mundo nuestro Mesías, al igual que como van a morir en el futuro si es que rechazan a Jesús y la invitación de Dios a reconciliarse con Él, van a experimentar la separación definitiva de su Creador. Pero la Escritura aquí nos habla de una esperanza muy importante, que es lo que mencionabas en el segmento anterior. Prácticamente esta esperanza hace la diferencia y prácticamente nos habla de que nosotros ahora conocemos que Dios estableció un camino de reconciliación con Él y que la muerte no es definitiva si nosotros vivimos como Dios estableció, reconciliándonos con el único Dios verdadero. Entonces, por ejemplo, en tu vida, Stephanie, ¿qué nos puedes decir acerca de esta reconciliación con Dios? Para ti, ¿qué importancia ha tenido? La parte más fundamental de mi vida, porque cuando hacemos un análisis de nuestra vida anterior, nos damos cuenta que no teníamos ninguna esperanza, que no hay ninguna esperanza para nosotros, porque lo único que el hombre imagina sin Dios son imaginaciones, no hay algo verdadero o firme. En cambio, cuando estamos en la Escritura nos ilumina a través, obviamente, de la palabra, de la instrucción de Dios, y nos hace entender que Él sí tiene un fundamento firme, que es de lo que Pablo también hablaba. Como estos pilares, nuestra vida sí tiene un fundamento y sí tiene cómo sustentarse, y no es una esperanza o algo vano, dice, algo que no se puede tocar o que nunca vamos a alcanzar. Aquí dice que esta esperanza es alcanzable, que un día la vamos a alcanzar. Y yo creo que parte fundamental de nuestra vida y que he experimentado y he entendido, que no debemos de temer a esta situación, porque es la manera como el enemigo, desde el principio de la creación, espantó al hombre o separó al hombre, logró hacer una separación entre Dios y el hombre, porque él fue la manera más efectiva, poniendo muerte de por medio. Que por eso decía la Escritura que ese, como usted bien lo dijo, pastor, ese era el enemigo más grande del hombre. El enemigo más grande del hombre no es Satanás, el enemigo más grande del hombre es la muerte o el pecado, porque ese es el resultado, el pecado entre ellos. Entonces, yo creo que esa parte de mi vida, entenderla, me ha ayudado a estar firme, a permanecer a pesar de todas las situaciones. Y creo que en la vida de todos nosotros es un sentimiento igual, porque es exactamente lo que sucedió. Estábamos muertos en pecado hasta que conocimos la Escritura y empezamos a aprender de Dios lo que Él estableció, la promesa de poder estar en su presencia. Y eso cambió totalmente nuestra vida, porque trajo la esperanza precisamente de no estar separados de Él por la eternidad. Y aquí, por ejemplo, Corintios, que es un libro que habla mucho de la resurrección, en el capítulo 15, habla en el verso 55, dice, como mencionábamos, que Pablo entendía muy bien esta parte, decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, si vemos, no le estaba hablando a Satanás, estaba hablando del enemigo realmente del hombre, que es el pecado que causa la muerte, que es lo que decía. Y en el 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, precisamente el poder del pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo los alienta a través de esta explicación. Les dice, así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué buena explicación, ¿no? Les da que prácticamente Pablo no solamente explica la situación entre la muerte, el pecado y la resurrección, sino también que a través de ese entendimiento, de ese conocimiento, como veíamos desde el principio en Proverbios, cómo aprendíamos a temer a Dios, conociendo su palabra, y es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Conociendo ustedes esto, dice, estén firmes, no decaigan por absolutamente nada de lo que ocurra en la vida, dice, porque por medio de nuestro Señor, dice, del Mesías, de Jesucristo, hemos vencido todas estas cosas. Entonces, el tema central o el pilar de la resurrección es un mensaje de esperanza para los que se arrepienten y se reconcilian con Dios. Entonces, ahí mismo en 1 Corintios 15, pero del 12 al 17, vean lo que está explicando Pablo, porque esto fue previo a la a la porción que leíste. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Y fíjese qué interesante, que ya ve que Pablo estaba mencionando que esto ya estaba descrito en los profetas y en las leyes. Y vemos el ejemplo de Abraham, que en su caso, cuando él iba a entregar a su hijo, en la parte de la escritura no menciona qué estaba pensando, pero en Hebreos dice que lo que Abraham estaba pensando era que si Dios le había hecho una promesa, si su hijo tenía que morir, él sabía que tenía la capacidad de ¿qué? De resucitarlo nuevamente. Y es de esta fe de la que está hablando. Que aquí nos está diciendo, vana es nuestra fe si no creemos en la resurrección. Por eso Abraham era un buen ejemplo de la fe, porque él creía también en que Dios tenía el poder de resucitarlo, ¿no? Y eso es precisamente por lo cual la resurrección es uno de los 7 pilares de sabiduría. Es un tema tan importante que, como explica aquí Pablo, si realmente Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en pecado y no hay esperanza. Entonces, prácticamente Números 10:35 es como la Escritura, Dios Padre, Jehová, estableció la muerte del Mesías, el Hijo de Dios, para vencer la muerte. Pero ahora vamos al versículo 36, vamos con la segunda parte, porque es igual de importante. Números 10:36 dice, y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, este segundo versículo, el primero dijimos que nos habla de la resurrección del Mesías, pero el segundo nos enseña acerca de nuestra resurrección cuando regrese el Mesías por su pueblo. Y vamos a ver cómo explica esto la Escritura en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. ¿Hasta ahí o? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses está hablando de esa segunda resurrección, donde nuestro Señor Jesús va a recoger primero a los que murieron y luego a los que estén vivos cuando Él venga por segunda vez. Entonces, esa segunda resurrección si vemos en el versículo 36 de número 10, habla de cómo Jehová va a volver a los millares y millares de Israel. Esta expresión hebrea, miles de millares o millares de millares, significa una cantidad que nadie puede contar. Y es la promesa para todos aquellos que se hayan reconciliado con Dios. Entonces va a regresar nuestro Señor, el Hijo de Dios, y va a juntar a sus miles de millares. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, como Él recibió después de resucitar. Lo que les dice Pablo en el 13, que yo me imagino que en parte está hablando de los antepasados, porque también ellos eran israelitas que estaban entendiendo el pacto de Dios, el pacto renovado que Dios había hecho, porque estaban tristes, porque no, imagínense, es como cualquier otro, dice, es que esto no lo sabíamos antes, ¿qué va a pasar con los que no sabían? Y aquí él les decía que los que habían realmente creído en fe, como por ejemplo Abraham, que venía del linaje de él, no toda su descendencia, dice, no se preocupen ustedes, le decía, porque ellos también van a resucitar, porque esto ya estaba descrito desde el principio de la creación, y eso es algo muy importante. Mucha gente se confunde, porque es la verdad, muchas veces no tenemos la costumbre de investigar tanto, y nos confundimos en la resurrección, pensamos que la resurrección es válida solo cuando ya murió Cristo, pero en realidad abarca a todos. Por eso precisamente Moisés está hablando en profecía y está diciendo algo profético que lo está haciendo entender. Tenemos mucho más pasajes acerca de la resurrección, los cuales sería interesante que estudiáramos. Ahorita ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver solamente algunos, pero yo les recomiendo que en sus casas revisen todos estos textos porque son muy importantes. Vamos a Filipenses 3. Vamos a leer del versículo 8 al 12. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Ok, entonces aquí Pablo, ¿qué está explicando, Stephanie? Bueno, aquí nos está hablando Pablo está explicando la justificación. Está hablando de por medio de cuál fuimos justificados realmente por Dios, exactamente por la fe. Y también habla de que esa fe nos está llevando, dice, a conocerle. Dice, y no solamente a conocerle Él, sino también el poder, dice, de la resurrección que Él tiene. Y que en este caso Él nos quiere llevar a ser semejantes a Cristo en su muerte. No como la gente cree que tiene que ser mártir, sino que se refiere a la resurrección, de cómo hemos de resucitar. Es muy importante, la única cosa que te va a garantizar la resurrección es tu fe en Dios. Entonces, tanto la fe como la resurrección son los pilares de sabiduría. Hay muchos más, pero esto es un tema central en la Escritura. Procede desde el Padre, desde que estableció todas las cosas, hasta el final de los tiempos, cuando vamos a estar después de la resurrección en su presencia. Entonces, toda esta esperanza, Pablo estaba hablando de que él no ha alcanzado todavía la perfección, porque esa perfección va a venir de parte de Dios, no la producimos nosotros, ni la podemos alcanzar, pero es algo que Dios prometió. Entonces, cuando venga la consumación de la fe, va a venir la resurrección, vamos a recibir cuerpos glorificados, y entonces sí vamos a conocer a Dios como es, porque vamos a ser ya iguales a Él. Por lo menos en esencia, porque obviamente ni somos omniscientes, ni omnipresentes, ni todopoderosos, pero vamos a ser más parecidos a Él. Entonces, esta promesa es muy importante y es prácticamente lo que nos separa de la condenación eterna. Entonces, por eso dice al final en el versículo 12, que Él fue asido o agarrado de esta esperanza en Jesús el Mesías, en Yeshua. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna a través de la resurrección. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a Hebreos 6. Vamos a leer, Hebreos 6, del 1 en adelante. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, fíjense, en el principio, el autor de Hebreos nos está diciendo que nuestra fe no se queda en el momento de haber creído.
dice, vamos adelante a la perfección. El propósito de Dios no es salvarnos y quedarnos como estábamos. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que desarrollarnos y ser cada día más parecidos a nuestro Mesías, obedeciendo como Él obedeció a su Padre y con el ejemplo que nos dejó después de haber muerto y resucitado. Entonces nuestra vida como creyentes no termina solo después de creer. Es todo un proceso de transformación en el cual tenemos que perfeccionarnos. Y vemos que desde el principio el Señor decía, sed santos como yo soy santo. Y Él decía palabras que a veces lo leemos y no entendemos la profundidad de Dios cuando dice, sed como yo. Eso es lo que estaba diciendo, sean como yo. Pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Mucha gente tiene una idea errada que el creyente tiene que ser perfecto una vez que entra a la congregación y después de que sale. Pero aquí nos dice que vamos en camino a la perfección, que cada día Dios nos enseña cómo debemos ser perfectos como Él, porque el humano tiene 80 años de vida, hasta 90, pero Dios lleva una eternidad. Es una gran diferencia para nosotros. Pero lo importante es, como usted dice, que no nos quedemos solamente en el principio. Dice, tenemos fe, vamos a la congregación y se acabó. No ahí termina. Y eso es algo muy importante también fuera de, a lo mejor, de lo que estamos hablando, para alentar a cada uno de los creyentes. La vida del creyente no es entrar a la congregación, tener fe y salir, sino que hay una transformación completa dentro del cuerpo de Cristo, que no es solamente un edificio, es una transformación completa. Y eso tenemos que entenderlo para que nos alentemos cada día a permanecer donde Dios nos ha llamado. Sí, porque prácticamente el autor de Hebreos aquí está exhortando a que sigamos creciendo. Y precisamente esa es la razón. Y habla aquí de varios pilares. Está hablando de la fe, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y hay que tener ojo con lo que leemos, por ejemplo, en el verso, que aquí a lo mejor la palabra está mal expresada, podemos decirlo, porque dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Muchos toman como pretexto que lo que está diciendo aquí el autor es algo que ya pasó, es algo que no tenemos que volver a pasar. Pero dice que abajo nos da la explicación y dice que son los fundamentos en los cuales nosotros estamos establecidos. Sí, realmente a lo que se refiere el autor es no quedarnos en los rudimentos, sino seguir. Es como una escalera, tú no empiezas a subir y te quedas a la mitad, tienes que llegar hasta el final. Entonces el propósito no es quedarse en los rudimentos, en lo inicial, sino es llegar hasta la meta, y la meta obviamente es estar en la presencia de Dios. Y Pablo mismo decía, yo ni lo he alcanzado. Así es. Él todo el tiempo estaba dando testimonio que seguía tratando de perfeccionar todas esas cosas que estaban mal delante de Dios en su vida. Él quería tener esa comunión con Dios, quitando todos los estorbos que había en su vida, y la única forma de hacerlo es pues dejando esas cosas delante de la presencia de Dios para que las transforme. Entonces, podríamos seguir leyendo más porciones de la Escritura, pero prácticamente la resurrección es algo muy importante en lo cual va a culminar nuestra fe, porque representa el estar en la presencia de Dios. Y esta enseñanza, como vimos en este estudio, no comenzó en el Nuevo Testamento. Dios Padre la estableció desde el principio en Números capítulo 10, y es lo que enseñó el Mesías y es lo que los demás creyentes continuaban enseñando. Hay otras porciones en Pedro,
en otros de los discípulos del Mesías. Por eso es importante que lo estudien. Sí, y yo quisiera dejar una recomendación. Yo he escuchado muchas diferentes doctrinas, pero así de rápido compartirles que la resurrección es algo tan importante que mismo el ángel les dijo a los discípulos cuando estaban tristes: ¿a quién buscas? ¿Qué no habías escuchado que iba a resucitar? Le dijo: no está aquí, mas ha resucitado, le dijo, alegremente diciendo los ángeles. Y yo no sé quién esté detrás, ¿verdad?, de escuchándonos o viendo, pero si tú estás buscando en una doctrina o estás profesando alguna doctrina que no hable acerca de la resurrección, ojo, entonces tu vida en un futuro, o como le quieran llamar, la vida después de la muerte, peligra. Eso es algo muy importante. Pero solamente la Escritura nos habla de la resurrección que vamos a tener después de esta vida. Es la única que nos habla de eso. Y hay una sola oportunidad, que es lo importante, porque las demás filosofías dicen que por toda la eternidad, conforme vayas creciendo, vas a ir cambiando de cuerpo, ¿no? Como que vas a ir resucitando en algo diferente. Pero según la Escritura, lo que Dios estableció, tienes una sola vida, y la esperanza de la resurrección es dependiendo de la decisión que tomes en esta vida. Bueno, que Dios los bendiga y esperamos que el estudio haya sido de bendición. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.